Aleluya, 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 aleluya. Les deseo que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que la vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después que de Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Hace 15 días, en este mismo templo, presidí la celebración de la Eucaristía de la misa, viniendo de la Iglesia y el pueblo cubano, la isla en el Caribe, pasando unos días aquí en Miami, y ese encuentro de hace 15 días, teníamos la celebración festiva del bautismo del Señor en el río Jordán. Y hablamos de la iniciación nuestra en la vida cristiana por medio del sacramento del bautismo. E incluso todos nosotros hicimos en esa ocasión la renovación de nuestras promesas del bautismo que un día hicimos cuando fuimos bautizados. Incluso hubo un asperge, se nos roció con el agua bendecida. El domingo pasado, en una iglesia de Hialeah, la Inmaculada, escuchamos, como en todas las demás iglesias en el mundo entero, el Evangelio de las bodas de Caná. Y el grupo de matrimonios que había en la iglesia ese día, pues les invité a que se pusieran en el pasillo central, los hombres, las mujeres, se tomaran de la mano e hicieran la renovación de las promesas matrimoniales. Y también recibieron el agua bendita. Es así como cada domingo la Iglesia nos va llevando de la mano para crecer en la vida cristiana, en el estado de vida que Dios nos haya puesto. La vida consagrada, ellos o ella,
vida religiosa, los sacerdotes, los matrimonios. Hoy también vamos a hablar de un crecimiento tuyo, mío, con el fundamento de nuestro crecimiento por donde nosotros nos guiamos, por donde nosotros nos regimos. Esta es la palabra de Dios. Es así como nosotros hemos respondido hace un momento: te alabamos, Señor. Como el pueblo de Israel repetía cuando el pueblo judío escuchaba la Torá, la ley, los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y revivían la fuerza de su fe en el texto sagrado. Y se proclamaba, se revivía en cada sábado en la sinagoga judía. Allí la familia judía se reunían como el día de hoy. Hasta el día de hoy, los sábados, los judíos siguen alimentando su fe en la Sagrada Escritura. Nosotros, cristianos, retomando esa misma acción de los judíos, pero más rica todavía, en el domingo, día de la resurrección de Cristo, nos reunimos también para proclamar, escuchar, alimentar nuestra fe con la Sagrada Escritura. Permítanme hoy invitarlos a hacer una oración por la unidad de los cristianos en ese movimiento ecuménico en el mundo entero que la Iglesia nos invita a tener, que termina el próximo 25 de enero en la celebración de San Pablo Apóstol. Y es pedir por la unidad de los cristianos en el mundo entero. La Iglesia cristiana ortodoxa, la Iglesia cristiana protestante, la Iglesia cristiana católica. Que los cristianos estén unidos, como decía la larga lectura que escuchamos hoy, segunda lectura, con el símil o la comparación del cuerpo humano. Tiene muchas partes el cuerpo, pero es un solo cuerpo. De igual modo, nosotros somos muchos cristianos en el mundo, pero que seamos un solo cuerpo en Cristo, Él que es la cabeza. Si queremos esto solo como introducción, para invitarnos en ese deseo de sumergirnos en la palabra de Dios que ahora gustamos, saboreamos, deseamos. Y aprendiendo un poco de dónde viene este domingo tercero del tiempo ordinario a lo largo del año, el actual Papa nos ha invitado a llamarle Domingo de la Palabra de Dios. Y lo hace con una carta apostólica que él escribe a toda la Iglesia, llamándole, así comienza, les abrió el entendimiento. Hoy ustedes y yo nos encontramos con la lectura bíblica para que nuestro entendimiento a la luz de la fe se abra a esa vida de Dios. Es que todos nosotros estamos en camino con la Iglesia, renovamos la familiaridad, el estudio de las Sagradas Escrituras. Es nuestro deseo, en fin de cuentas, de vivir de la palabra de modo que alcance a todos. Tanto Nehemías como el autor del Salmo, que hoy fue cantado, como el Evangelio de Lucas, insisten en la lectura y la meditación de la Sagrada Escritura. Les pongo un ejemplo. Es bueno tener, y yo invité en mis parroquias en Cuba, a que en la casa uno tiene un adorno, un búcaro, un florero, pusieran en la mesita de centro un almohadoncito y allí estuviera abierta un ejemplar de la Sagrada Escritura de la Biblia. Hoy los invito a que no solo eso lo hagan. Y en mi parroquia iba yo visitando las casas y ahí de reojo veía ya la Biblia abierta. Pero no solo allí como
un adorno, sino que cada día uno pudiera tomar un pequeño tramito para alimentar su fe. Pero en fin de cuentas, el lugar privilegiado para tener la Sagrada Escritura, la escucha de la palabra de Dios, es el día del Señor resucitado. Por eso yo a ustedes los felicito en este inicio de la tarde, porque vienen ya con la intención de escuchar, estar abiertos, atentos a Dios que nos habla a través de la Sagrada Escritura. En Cuba, a nivel nacional, se ha repartido un librito, cada año se hace, que se llama Evangelio, ahora del 2022. El año que viene se repartirá el Evangelio del 2023. Y tiene 365 páginas, un poquito más, con el texto del Evangelio propio del día. Porque no venimos a la iglesia siempre, venimos el domingo, quizá algún día entre semana. Pero para que en casa uno tenga un texto para alimentar su vida de fe. Breve, porque hay muchas cosas que hacer a lo largo del día, pero que eso alimente el resto de nuestro actuar, de nuestro vivir. Otros, pienso en otros templos, iglesias de esta ciudad de Miami, tienen en los bancos un librito que tiene las lecturas de las misas de todo el año. Uno entonces no solo escucha, como ahora ustedes me están escuchando, sino también uno con la vista va siguiendo el texto del cual estamos hablando y explicando. No solo vamos a tenerlo en la celebración de la misa, sería conveniente, todavía mejor, que antes de venir a la misa de cualquier hora que tengamos costumbre, hayamos visto anteriormente el texto para luego mejor participar en la celebración de la misa. La palabra de Dios no actúa de un modo mágico, no. Sin embargo, está dotada de una energía irresistible y cuando es escuchada, leída con fe, como lo hacían los santos, produce ciertamente efectos extraordinarios. De ahí vemos la vida de esos que nos dan ejemplo de vida cristiana. Y el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 28, dice: dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. O San Jerónimo, en el año 450, siglo V, dice que quien no conoce la Sagrada Escritura no conoce a Cristo. Y fue quien hizo la traducción, indicándoselo el Papa en aquel entonces, San Damián, que del hebreo y del griego, el original de la Biblia, lo tradujera para que llegara más a la gente, al pueblo, con el latín. Era lo que se hablaba entonces en todo el Imperio Romano. Y como no conocían el hebreo, como no conocían el griego, pues fuera y se le llamó la Vulgata, como lo vulgar, lo del pan nuestro de cada día. Hasta ahí, si queremos un poco algunas notas que nos ayudan a comprender la riqueza que tiene este momento que ahora estamos teniendo en la primera parte de la misa. Pero para ello les pongo algunos ejemplos de lo ordinario de nuestra vida. Escuché en estos días atrás con una antigua feligresa de Cuba que su nieto de 15 años, como regalo, le dijeron: ¿qué quiere que te demos? Y él dijo que quería un ejemplar de la Biblia como esa, las había visto, de jóvenes o de familia. Hay varias ediciones muy ricas con los comentarios y explicaciones del texto. Eso en nuestros días hoy. Cuando yo tenía 12 años, un muchachito en un garaje de una casa, tomamos una Biblia de niños, como la de jóvenes, como la de familia, esta de niños, y la leíamos, la veíamos
con esas ilustraciones, cosas propias para muchachos. Luego, en las escuelas al campo, así se llamaba, un trabajo productivo en la agricultura que los estudiantes debían hacer dentro de su formación académica. Yo iba al campo, bien en carro, en bicicleta, a caballo, como fuere, según el lugar, y debajo de un árbol, una mata, leíamos el texto propio del Evangelio del domingo. Aquí tenemos, y por muchos lugares hay, grupos que profundizan más en la vivencia de la Sagrada Escritura. Y están los nuevos catecúmenos, neocatecumenales. Eso lo viví en New Jersey hace unos cuantos años atrás. Una celebración de la misa mucho más larga, donde hace mucho más hincapié en la liturgia de la palabra. O los grupos carismáticos. Estuve en una ocasión en México, en la ciudad de Monterrey, un grupo de 90 obispos, 900 sacerdotes, una semana, cada día en el estudio bíblico, en orden al espíritu en el cual debemos tener nosotros esa vida y que se encuentra en la Sagrada Escritura. Están los grupos también de taller de oración y vida. Hay en Cuba, hay en otros países, lo hay aquí también. Están los grupos cursillistas, eso lo sé en la Arquidiócesis de Miami, no lo tenemos en Cuba, no sé si Nicaragua o otros países del cual provenimos. Están grupos de Maús, así le llaman, de hombres, de mujeres, y siempre se basa en ese texto de aquellos dos discípulos que iban a la aldea de Maús, alimentando su vida de fe desde la Sagrada Escritura. Hay muchos cursos bíblicos con estas cosas modernas que hay hoy en día, hasta cursos bíblicos online. Yo no tengo conmigo, no manejo en mi equipaje un ejemplar de la Biblia. No es tan gorda como este libro, pero es gordo, pesa como un ladrillo. Y en lugar de tenerlo, pues me llevo el celular y ahí dentro está la Biblia, están las oraciones de liturgia de las horas, que se llama. Hay comentarios de distintos sacerdotes que hablan, explican acerca del texto bíblico. Lo tenemos ahí mismo, en la mano. El fin de cuentas es tener conocimientos bíblicos para llenar de fe nuestras vidas. Si queremos un conocimiento intelectual, ¿cierto? Que eso es necesario, porque nadie ama lo que no conoce. Y el conocerlo no va a ser solo a nivel intelectual, es necesario, sino a nivel de espiritualidad. Es el encuentro personal nuestro con Él, identificarnos verdaderamente con Él. Otros dos ejemplos. Para dar un viaje espacial se requiere pues un conocimiento matemático, físico, pues también para conocer la vida eterna a la cual nos encaminamos se requiere en la vida hoy tener conocimiento de la Sagrada Escritura para vivir la vida de Cristo. Hay intelectuales, profesionales de las letras que estudian, y es algo muy importante, la Sagrada Escritura, la Biblia. Cuanto más nosotros, por razones de fe, no vamos a hacerlo. Para incitar a las personas a que conozcan más la Biblia, invité a un hombre de la comunidad, un hombre joven, 40 años, más o menos. Le he hecho yo a Giovanni Armentero en una de las comunidades en que estoy, y yo sabía que él estudiaba otros textos que ahondan en la Sagrada Escritura. Y haciéndolo, se le pegó, tiene buena memoria, decir todos los libros de la Biblia, desde el Génesis
hasta el Apocalipsis. Y le dije, ven, párate en el micrófono y di lo que tú me has dicho a nivel de pasillo en la casa parroquial. Y todo el mundo escuchó la lista de todos los libros de la Biblia y al final lo aplaudieron. Era una expresión en su vida de conocer a diario, querer conocer a diario a Jesús, a Cristo, a través de la Sagrada Escritura. Hay diferentes textos ejemplares de la Biblia, pero sería conveniente que nosotros sepamos la diferencia que hay entre una Biblia católica y una Biblia protestante. La Biblia es la misma, pero tienen unas diferencias. Cuando ustedes vayan a la primera página y vean que dice Reina Valera Casiodoro, eso es protestante. Cuando ustedes sigan las otras páginas y vean que abajo no hay comentarios del texto original que está arriba, es una Biblia protestante. Biblia protestante que le faltan 13 libros en relación con la Biblia católica. Ya que la Biblia católica, teniendo el texto original del griego y el hebreo, y se traduce al latín, en el Concilio de Trento se pone como oficial así la Biblia católica. Y conviene que no diga porque Jehová tal cosa y más cual. Y no es entonces que sepamos nosotros ese texto de memoria, citas bíblicas, como si fueran los productos, las tablas en matemática, sino que uno lo sabe, como aquel muchacho, aquel hombre de la iglesia, que se ayuda de la memoria para ahora acercarse más al texto bíblico, a la Sagrada Escritura. Tú no vienes a misa, solo a la misa, sino preparando anteriormente con el texto que luego se va a proclamar. Así debemos hacerlo. Saca un tiempito cada día para que tú puedas leer en casa una breve línea, si quieren, de algún capítulo o versículo de la Biblia y alimentes el trabajo de cada día. Que te ayudes con un texto entre semana, no leyéndolo de corrido como quien reza el Padre Nuestro como una ametralladora, sino pensando en lo que uno lee, lo que uno dice, lo que uno balbucea, pensándolo, reflexionando, meditándolo. Así verás la diferencia. Amén.